Hola, yo soy la hermana Sandra Medoni y me pidieron que dé la clase bíblica. Gracias, pastores Manuel y Consuelo Marrero. Voy a hablar del libro de Juan. Voy a empezar leyendo el primer capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bendito sea el Señor. Voy a hacer una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Te pido, por favor, que cada corazón reciba esta palabra con gozo, con alegría, que sepan la anchura, la hermosura de tu presencia, Señor, que sepan que tú eres Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a morir, a dar su vida por nosotros. Gracias, Señor. El libro de Juan es un libro hermoso, es un libro que da una perspectiva única en cuanto a la doctrina. Según la tradición, los padres de la iglesia le pidieron a Juan que escribiera un libro que ayudara a corregir la doctrina cristiana. En esa época había mucha herejía, entonces el libro de Juan sirve para enderezar a esos conceptos cerrados. Vamos a empezar un poquito con la historia. El libro de Juan está escrito en griego, en el griego koine. Fue escrito, según los estudiosos, entre los años 80 y 95 después de Cristo, durante su residencia en Éfeso. El tema es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. El propósito del autor está en el capítulo 20 del libro. En el versículo 31 dice que el libro fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra Cristo es muy importante. Usamos Cristo todo el mundo y por tradición lo decimos sin saber qué significa. Cristo en griego significa ungido. Así que como Mesías en hebreo, Messiah, o Mesías, mejor dicho, significa Mesías en hebreo. Cristo en griego significa ungido, lo mismo que Mesías o Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El fundamento de la doctrina cristiana se ve muy claro aquí. Está escrito para la iglesia. Es un libro que es diferente de los otros 3 evangelios sinópticos porque incluye detalles que los otros evangelios no mencionan. Está escrito desde el punto de vista de Juan, que es testigo dentro del texto, quien se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto es lo lindo porque él se reconocía amado por el Señor. Y esto nos da una perspectiva muy importante en este libro. Según la tradición y la evidencia interna significa la evidencia dentro del texto. Evidencia externa es cuando se compara este texto con otros textos. Juan, hijo de Zebedeo, es el autor. Era parte del círculo íntimo junto con Pedro y con Jacobo. Ahora, ¿cuáles son las herejías de esa época? ¿Qué era lo que trataba de combatir Juan? Una de las herejías más dañinas era contra la naturaleza de Cristo. Es una herejía que fue empezada por un individuo llamado Cerinto, que era un judío ebonita, que es un grupo de gente de esa época
que tenían una manera muy particular de pensar. Eran los comienzos del agnosticismo. Negaban la divinidad de Cristo, negaban que Él era el Hijo de Dios. Ellos decían que Jesús era un arcángel que Dios adoptó. Así que imagínense lo importante que en ese momento era el libro de Juan. El énfasis más grande en el libro de Juan es primero como Jesús es el Hijo de Dios, y el otro énfasis es en Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Por eso el libro de Juan empieza: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan está defendiendo la postura de la deidad de Jesucristo, que Jesús es Dios, en contraposición contra los que seguían a Cirinto, que no creían en eso, ¿verdad? Otros puntos de énfasis muy importante aquí, que la palabra creer aparece 98 veces en este libro. El énfasis en la vida eterna, en experiencias con Jesús, también otras importantes circunstancias. El ministerio del Espíritu Santo se habla mucho más profundamente en este libro que en los otros libros. Enfatiza la verdad y habla de los gran yo soy de Jesús, las 7 afirmaciones de yo soy de Cristo. Y también habla de la encarnación. Una cosa es el verbo logos y otra cosa es la encarnación. Vamos a ver acá donde dice aquí en el verbo, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir? Juan pensó en el libro de Génesis cuando él escribió en eso, y la verdad que la primera parte de Génesis se parece mucho al libro de Juan. Algunos lo llaman al libro de Juan como un tratado doctrinal. El libro de Juan empieza con la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Pues más adelante dice que nada fue hecho sin Él. En el libro de Génesis tenemos lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra para principio en Génesis en hebreo es Bereshit. Y cuando habla de Dios, habla de Elohim. Elohim es el plural de la palabra Dios en hebreo, lo que es bien curioso, porque ellos instintivamente usaban eso sin saber que estaban hablando de la Trinidad. La Trinidad estaba presente durante la creación. La Trinidad está presente en los evangelios también, en el momento en que Jesús recibe el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma sobre él, y el Padre le dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Ahí se ve la figura de la Trinidad. También, así como en el Génesis está la creación de Adán y Eva, del primer hombre y la primera mujer, está en el libro de Juan, en el capítulo 2, las bodas de Caná. Ahí aparece el Señor Jesús santificando el matrimonio. La palabra verbo es muy importante. Cuando estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra logos. ¿Por qué la palabra logos? En el pensamiento griego, el logos era la expresión de un ser humano, y ellos creían que el Dios tenía vida cuando él decía la palabra. O sea que los griegos, sin conocer al Señor, estaban como tanteando las cosas de Dios. Dice la palabra que el verbo era Dios, o sea que habla de la divinidad de Jesucristo, y el verbo era con Dios, lo estaba estableciendo al lado de Dios, parte de la Trinidad. También, aunque no lo vemos al mismo tiempo, vemos la figura del Espíritu Santo más adelante en el libro de Juan y en muchas otras ocasiones, pero también vemos que en el Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí también hay un paralelo entre Génesis y en el libro de Juan. Es muy importante recalcar eso, porque hay personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que
Jesús era un profeta o que era una persona muy buena o un revolucionario o alguien bien importante y que fue un mártir. Pero nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios y Él se hizo hombre para morir por nosotros. Él fue el único niño que nació para morir. Es importante también la figura de la luz. Aquí en el versículo 9 habla de la luz verdadera. Primero habla de Juan refiriéndose a que no era él la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz. Y el versículo 9 dice, del capítulo 1, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Lo que quiere decir aquí es que el mundo, cuando la Biblia habla de mundo, no está hablando de los árboles, las plantas, los animales. En el mundo, en griego es cosmos, habla de un sistema de gobierno. Y también habla de la creación, ¿verdad? Entonces, hay dos juegos de la palabra mundo aquí. Uno, que es la creación del planeta, de lo que está en el planeta, y otro que es el sistema. Por eso es importante ir a la raíz de la palabra y entender el contexto. Cuando él decía que él venía a este mundo y el mundo no le conoció, significa este sistema que está lejos del Señor, que está lejos del Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino primero para los judíos y ellos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, aquí está la contrapartida, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Que a todos los que le recibieron, quiere decir aquellos que lo reciben como Señor de sus vidas y creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho. Yo me fijé en el original. Potestad, en este caso, es exusía. Exusía significa derecho legal, como por ejemplo cuando una persona se casa, tiene derecho al patrimonio de la otra persona. Cuando nosotros nos unimos al Señor, tenemos el derecho que tenía Jesús de ser hijo de Dios. Entonces, al creer y al recibirle a Él, al creer que Él es el Hijo de Dios, nosotros recibimos esa adopción a través de Jesucristo. Y dice que no son engendrados por sangre. Quiere decir que no es un nacimiento el natural, sino que es un nacimiento espiritual. Cuando la luz del Evangelio entra en la persona y se entrega al Señor, es nueva criatura en Cristo Jesús y es hijo de Dios. El versículo 14 dice: el verbo fue hecho carne. Como ya les decía, este capítulo está recalcando la encarnación de Cristo, que Él se hizo hombre por nosotros. Y dice aquí: y aquel verbo fue hecho carne, o sea que el logos, aquella palabra hablada del Señor, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La palabra gloria tiene muchos significados. La mayoría del tiempo es como la presencia del Señor se manifiesta. Muchas veces significa honra, muchas veces significa una presencia muy suave, por ejemplo la Shekinah. Otras veces la gloria es la gloria Kabod, que es la gloria del peso de la gloria, donde la gente siente la presencia de Dios mucho más fuerte. Pero acá habla de gloria como del unigénito del Padre. O sea, la gloria del Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, lleno de gracia y verdad. Y aquí vamos a ver un contraste, porque Juan dice que hay un contraste entre la ley y Jesucristo.
Dice aquí, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de la preexistencia de Cristo, otro tema del que se habla mucho en el libro de Juan, sobre todo en el prólogo, que es todo el primer capítulo, hasta el versículo 18. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice aquí, tuvimos la ley que vino por medio de Moisés, vino por medio de Moisés, un hombre trajo la ley, pero el Hijo de Dios vino a esta tierra para traernos gracia, ¿verdad? A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que estás en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que significa. El tema de la luz es muy importante porque voy a hablar ahora y volver atrás, porque aquí dice que hay una luz verdadera que alumbra al hombre y ese es Jesucristo. Pero también aquí habla de que solamente la luz viene en Jesús. También habla de una luz que prevalece contra las tinieblas. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida para el judío es muy importante, lejaim. Tiene mucho significado y es muy importante porque en los dictados de la ley, por ejemplo, ellos tienen la prohibición de comer sangre porque dice que la vida está en la sangre. Para ellos la vida es muy importante y para nosotros no la entendemos como la entendemos nosotros, pero es todo, es la plenitud, lo es todo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y eso está asociado con la vida y la luz. El tema de la luz es muy importante en el Nuevo Testamento porque Jesús, en el medio de la fiesta de las luces, lo vamos a ver más adelante en el libro de Juan, la fiesta de las luces es como la Hanukkah que conocemos hoy en día, que voy a explicarlo más adelante en otro video. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Es muy importante entender eso porque el que camina en la luz no tropieza, el que tropieza es porque está en tinieblas. Entonces todo ese tema de la luz en el libro de Juan es muy importante. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy en día? Porque hay mucha confusión y hay diferentes corrientes de pensamiento, hay personas que piensan de una manera, de la otra, con mucho respeto. Nosotros decimos, hay una sola verdad, que es la verdad de Jesucristo. Y Él dice que nos guía a toda verdad si le seguimos y obedecemos su palabra. Es muy importante entender que la luz es más fuerte que las tinieblas. Si una persona está confundida, entendiendo, por ejemplo, el libro de Juan, puede tener mucha claridad. Porque aquí se explica perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios, número uno. Que Él existía antes de la fundación del mundo, Él ya existía y Él fue copartícipe de la creación del mundo. Él era parte de la Trinidad creando el mundo. También dice aquí que Jesús fue hecho hombre, Él vino, hizo tabernáculo, quiere decir, Él hizo su morada temporal con nosotros para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario. El testimonio del Juan el Bautista se recalca en el versículo 19 y voy a leer esta parte. Este es el testimonio de Juan de los judíos
enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan dijo la verdad, Juan el Bautista. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados de los fariseos le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Los judíos en el Shabbat, ellos llaman a Elías y ellos saben que en la profecía mesiánica Elías iba a preparar el camino para el Mesías. Por eso le estaban preguntando: ¿eres tú el que prepara el camino del Mesías? Y él lo dijo, pero él decía: yo no soy Elías. Dijo la verdad, solamente preparaba el camino y daba testimonio de la luz. En el versículo 29 aparece Jesús, que es anunciado como Cordero de Dios. El día siguiente vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. Jesús no necesitaba bautizarse, Él lo hizo para darnos un ejemplo. Y es ahí cuando aparece la figura de la Trinidad, donde aparece la conexión que yo veo ahí como un triángulo: Padre, Espíritu Santo de Paloma e Hijo. Yo veo ahí un triángulo de la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es un concepto que apareció en el año en el siglo III. Aparece más adelante. Hasta ese momento no se hablaba de la palabra Trinidad, sino que solamente se hablaba de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan anunció que Jesús era el Cordero de Dios aquí cuando él estaba bautizando. En el versículo 32 dice: también dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí viene el testimonio del Espíritu Santo. Y como en contraste con los otros libros, no aparece directamente, sino que aparece como que él lo está contando. Lo está contando en tercera persona. Después aparecen los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y le habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí está el contraste en el griego y el hebreo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en es muy importante aquí que se explique bien lo que quiere decir Cefas.
y Pedro. En realidad, Pedro no es roca, la única roca es Jesucristo. Porque después más adelante en la revelación, cuando Pedro tiene la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor Jesús le dice sobre esa roca de revelación, yo voy a establecer mi iglesia. Pedro no es roca, es piedra, que es una piedra pequeña, que no es lo mismo que una roca. Una roca se entiende que es la roca madre de donde salen las piedras. Por eso es muy importante entender. La palabra Simón significa caña que se mueve con el viento. Así que Jesús ya le estaba declarando su nuevo nombre, el nombre de Pedro, porque él iba a ser un hombre transformado. Bueno, ahora aquí él llama a Felipe y a Natanael, que son otros dos discípulos que él llama. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. La razón por la cual él dice, ¿cómo va a venir algo bueno de Nazaret? Era porque era un pueblo rural, un pueblo pequeño que tenía mala fama. Hay dos vertientes. Hay estudiosos que dicen que había gente muy sabia en Natanael y había otros que dicen que era gente muy pobre, con poca educación, que no puede ser que el Mesías salga de un lugar así. Tenían como un poquito de prejuicio. Natanael les dijo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahora el ejemplo de la higuera para los judíos es la Torá, es la ley. Y supuestamente él estaba meditando en la palabra cuando el Señor ya lo había visto en el Espíritu. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y desciendan sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Él le dijo, vas a ver el cielo abierto, vas a ver cosas grandiosas, vas a ver los ángeles sirviendo al Hijo de Dios. Todos los milagros que el Señor los hizo fue con la intervención del Padre. Él no los hizo solos, Él los hizo por el poder del Espíritu Santo y la dirección del Padre. Y Él iba a ver la gloria de Dios trabajando. El hecho de haber tenido esa palabra de conocimiento, es decir, te viene el Espíritu, estabas estudiando las Escrituras cuando nadie más lo sabía, no era lo suficiente. Y Él iba a ver mucho más de lo que Él estaba percibiendo en ese momento. Iba a ver la gloria de Dios en milagros y maravillas de poder. Hasta aquí la palabra del Señor. El capítulo 2 lo vemos en otro video, que es un tema muy interesante que también tiene muchas perspectivas. Yo creo que esta primera parte del epílogo y cuando empieza el testimonio del Bautista, la anunciación como Jesucristo como el Cordero de Dios, y también como Él recibe el Espíritu Santo y nos da el ejemplo y Él busca a sus primeros discípulos, es muy interesante porque el rabí en Israel, ellos tenían como grupos de estudio y tenían sus estudiantes. A veces les enseñaban en las puertas del templo, se sentaban en las escaleras y ahí tenían sus pequeños grupos y discutían la Torá. También la discutían en la sinagoga. Rabí significa maestro. Jesús era un maestro y él explicaba las cosas de la ley y la interpretación. Había otros maestros en Israel, había otras personas que hacían eso. Jesús no era el único. Y generalmente el rabí, el que enseñaba la palabra,
tenía medios de darle de comer a sus discípulos, tenía medios de supervivencia o de económicos. En este caso no era lo que pasaba con Jesús. Había en el libro de Mateo se explica que había gente que apoyaba el ministerio de Jesucristo, había gente que le daba de comer, que le daba de sustento, y aún así los discípulos estaban muy interesados porque fueron llamados por el Señor, de un llamado muy especial, porque fue un llamado específico. En vez de ellos buscar al rabí y unirse al rabí, fue el Señor Jesús que los fue a buscar. Muy interesante. Bueno, espero que hayan aprendido un poco y que cada día aumente su deseo de aprender la palabra del Señor y de conocer más del Señor. Hay una materia en el seminario que se llama Cristología. Es muy interesante. Si alguna vez quieren estudiarlo, los invito a estudiar. Pero cuanto más uno sabe del Señor Jesucristo, uno más lo conoce y uno entiende muchísimo más la Escritura, porque hay una parte en el libro de Juan donde Felipe le dice: muéstranos al Padre, Señor. Y entonces el Señor Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo, tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. La manera de conocer al Padre es a través de Cristo. Así que los invito a estudiar el libro de Juan, el capítulo 1. Les he dado la explicación de todo el capítulo 1. En el próximo video voy a hacer un estudio de las bodas de Caná y lo que sigue, y la purificación del templo. Que Dios me los bendiga, que el Señor los guarde y les muestre siempre el camino, que resplandezca el rostro del Señor sobre ustedes y que tengan paz. Que Dios los bendiga. For he will deliver you from the snare